¿Será posible que veamos un reinicio de la serie en esta sexta temporada que ya casi se estrena? ¿Podría ser que arruinen todo lo que hemos visto hasta el momento? Además, ¿no veremos a los amigos de Marinette? A Zoe, a Kim, a Max. ¿Qué está pasando en Miraculous Ladybug? Además de eso, el mismo Thomas Astruc nos habla un poco de la sexta temporada y de que va a ser mucho mejor que la quinta temporada. Por bastante. Y finalmente nos confirman el siguiente especial, el que veremos luego de Chronobag y los fantasmas del pasado. Este especial que todavía no se estrena. Y sí, al parecer finalmente tendremos la oportunidad de ver a Kagami en Japón. Todas estas noticias y mucho más en este fandom informativo. Así que tráete las papitas y tu bebida favorita y púchale play a la intro. Creo que todos estamos muy ansiosos por saber qué va a pasar en la sexta temporada. Realmente el tráiler que nos revelaron no nos mostró mucho más que más dudas y preguntas sobre si se va a reiniciar la serie o no. Tal vez esto es lo que más nos intriga a todos. Ahora, una de las cosas que de repente más nos han aliviado la ansiedad ha sido las revelaciones que nos han dado los directivos de la serie sobre que todo lo que están haciendo va a ser increíble. De hecho, todavía recuerdo cuando Thomas Astruc dijo que la quinta temporada iba a ser mucho más sorprendente que lo que habíamos visto hasta ahora, y la verdad es que sí cumplió. Realmente la quinta temporada, y sé que hay algunos detractores que tal vez no les haya gustado, pero quieran o no, la quinta temporada marcó un antes y un después, marcó el final de ciertos personajes, marcó nuevas transformaciones, hizo resolución de la relación de Marinette y Adrien y cerró muchos temas que venimos arrastrando durante varias temporadas. Ahora, viendo el nuevo tráiler, salen nuevas preguntas como si se va a reiniciar todo, como si la relación de Adrien y Marinette va a reiniciar, sobre los personajes secundarios que no hemos visto en los pósters, y etcétera, etcétera. Bueno, tenemos nueva información al respecto, y es que Thomas Astruc ha confirmado, a raíz de una pregunta que le hicieron en Twitter, que esta temporada va a ser mucho más de lo que esperamos. La pregunta en cuestión que le hicieron dice así: no sé si has terminado de escribir la temporada 6, pero dado lo poco o mucho que has hecho, ¿cuál consideras que es la mejor temporada? ¿La temporada 5 o la temporada 6? Me gustaría saber tu opinión, Thomas Astruc. Y Thomas Astruc contestó: la temporada 6 por mucho. Esto me emociona mucho porque la temporada 5, como bien les vengo diciendo, marcó el final de muchos arcos argumentales que nos vinieron relatando durante 4 temporadas antes de la quinta, por lo que si me está diciendo Thomas Astruc que la sexta va a ser mejor, esto implicaría que aún viendo el cierre de muchos temas que se vinieron desarrollando durante temporadas enteras, la sexta temporada por sí sola va a ser mucho más interesante que la quinta. Esto me sorprende mucho y al mismo tiempo me alivia, porque con esta respuesta básicamente nos está diciendo de que no va a haber un reinicio, que es el problema y la pregunta que todos estamos teniendo con esta nueva temporada. Si bien los visuales no le gustaron a muchos, el principal problema es que todo el mundo cree que por lo poco que vimos de Marinette asustada en el tráiler, la temporada se va a reiniciar y Adrien y Marinette no van a estar juntos. Sin embargo, si Thomas Astruc me está diciendo que esta temporada va a ser mucho mejor que la quinta, significa que no vamos a ver un reinicio, porque realmente un reinicio sería lo más aburrido que veríamos en Miraculous Ladybug, y estoy convencido por lo que he visto hasta ahora del trabajo de Thomas Astruc que para él un reinicio tampoco es divertido, sino es más divertido generar desarrollos de personajes, generar desarrollo de historia, así demore mucho tiempo en terminarse. Es mucho más divertido crear una historia y contarla que reiniciarla totalmente, y estoy muy emocionado al respecto. Y ahora la pregunta que todos tienen es: ¿por qué en los pósters no aparecen los demás personajes? Bueno, esto se contesta en otra publicación donde básicamente nos dicen que la razón por la que no aparecen los personajes secundarios, como por ejemplo Zoe, es porque para la hora en que hicieron estos panfletos publicitarios no estaban listos los personajes en 3D, es decir, los nuevos diseños con el nuevo procesador gráfico. Ahora, ¿esto significa que los personajes en los primeros capítulos no van a aparecer? No podría estar diciendo eso, porque puede que los panfletos publicitarios no hayan sido creados ahorita, sino hayan sido creados hace un año, por lo que puede que sí aparezcan en los primeros capítulos, pero muchos creen que por lo que han dicho de que no están desarrollados los personajes, puede que no aparezcan en los primeros capítulos, y puede que tengan razón. Yo solamente les digo mi opinión y la posibilidad de que los carteles publicitarios hayan sido creados con antelación y por eso no aparezcan los demás personajes. Además, ¿por qué voy a poner todos los personajes en toda una pancarta? No van a entrar y no van a resaltar. Ahora, pasando a otras noticias, se nos viene chismecito de parte de un escritor de la serie, y es que Sebastián Thibodeau
Una persona de la que ya hemos hablado anteriormente porque nos ha spoileado cosas interesantes, nos reveló esta imagen mostrándonos cuál sería el siguiente especial, es decir, el siguiente especial después del especial que veremos este año. Y si bien pensó que no nos daríamos cuenta, después de leer MLB Special número 5, guión abajo, vemos el inicio de una letra que todos creemos que se trata de la J, por lo que juntando esta primera letra J, tengan en mente J, con lo que nos dijo Tomás Astro que quiere ver un especial de Kagami, que prácticamente ya tiene todo listo para el especial de Kagami, puede que veamos un especial de Japón teniendo a Kagami como protagonista. Esto es algo que podemos deducir juntando toda la información que nos ha revelado hasta ahora. Sin embargo, no es una confirmación, es mi teoría, es mi especulación al respecto, pero igual me gustaría escuchar su opinión. ¿Les gustaría ver un especial de Kagami? Yo personalmente creo que es algo prácticamente confirmado, pero no me voy a mandar, digamos, a meter las manos al fuego, pero sí me gustaría ver un especial de Kagami y ver su vida, su pasado y qué onda con su mamá que está toda loca, güey. Me encantaría ver un especial de qué tan peligroso es la familia de Kagami. Además de esto, nos acaban de revelar que el escritor de Miraculous Ladybug, Sebastián Thibaudeau, del que hablamos hace un momento, hará una entrevista con el director Tomás Astruc en Twitch el sábado 6 de julio, es decir, literalmente hoy día mismo. Según la misma descripción de Sebastián Thibaudeau, hablarán sobre su trabajo y tal vez un poquito sobre Miraculous. No se preocupen que vamos a estar muy atentos para no perdernos de ninguna manera los spoilers que podrían revelarse, que estoy seguro de que por ahí va a salir algo, así que estén atentos porque obviamente la entrevista va a ser en francés, por lo tanto nosotros vamos a estar atentos para poder traducir todo y poder hacer un video resumiendo todo lo que se ha comentado al respecto. Esta entrevista se hará a las 6 de la tarde hora París, así que actualicen su horario en relación al horario de París, que ya saben que no es el mismo. Y finalmente va a haber una conferencia de TF1 Licensing el día 17 de septiembre a las 11 horas. Falta todavía como 2 mesecitos, pero de todas maneras es buena onda estar pendientes porque definitivamente va a haber información importante ahí. Yo creo que lo que más estamos esperando es que simplemente salga por lo menos el tráiler de la sexta temporada y del especial que ya nos habían revelado en Full HD. Creo que es algo que se están demorando mucho en revelar. No es tan difícil, no es tan complicado mostrarnos el tráiler. Por favor, muéstrenos el tráiler. Y pues nada, con eso chismecito terminamos este video informativo. Como ya no sé si algunos lo saben, pero en mi país está haciendo demasiado frío y yo estoy súper mal de la garganta. De hecho, Fangirl ha estado hasta con fiebre, ha estado súper mal, entonces los dos estamos muy mal de la garganta. Y pues nada, estamos intentando cuidarnos para mejorar y para poder grabar bien nuestros videos y para que no se escuchen nuestras voces tan raras, güey. Con esto me despido, no olviden tomar agüita tibia, hacer ejercicio y nos vemos en el siguiente video. Cuídense mucho, bye bye.